implica que un hospital no puede pues hacerse ciego a esta actividad importante y, por ejemplo, no disponer de un aula, no disponer de un auditorio, no disponer de una biblioteca, no disponer de conexión de internet, de suscripción a revistas médicas, etcétera. O sea, tiene que el hospital entender que eso es parte de su función. Se entiende que el hospital además se beneficia con la presencia de estos estudiantes en distintos grados y en distintas áreas, porque resulta ser un personal de bajo costo o cero costo en muchos casos, mano de obra barata, dirían muchos entre paréntesis o entre comillas, mejor dicho, pero que es un beneficio pues para el hospital, ¿no? Porque desde el internado, los residentes y los mismos estudiantes de pregrado de últimos cursos ya ayudan bastante al personal del hospital. Es más, en muchos casos el personal del hospital incluso se aprovecha de este personal para aminorar su carga de trabajo, ¿no? En cierta forma. El otro elemento es que el hospital es un escenario muy propicio para hacer investigación, sobre todo investigación clínica o clínico-epidemiológica, porque tenemos al elemento fundamental de una investigación clínica, el paciente internado. Con él es más fácil generar estudios de tipo experimental, como ensayos clínicos aleatorizados, ya sea de terapia, ya sea de pronóstico, ya sea de daño, ya sea de diagnóstico, o sea, ensayar en esos pacientes nuevas terapias, ensayar en esos pacientes nuevos métodos diagnóstico, nuevos marcadores pronósticos y nuevas formas de entender factores de riesgo para la aparición de otras enfermedades, ¿no? Entonces, es un escenario de investigación excelente. Lamentablemente, cuando el director del hospital y el personal del hospital no entiende este elemento del concepto de hospital, es cuando empiezan en vez de promover investigaciones, a bloquear investigaciones. No me es extraño, y les comento, recordar que muchos directores, a pesar de que hemos ido a pedir inclusive autorización, colaboración para hacer investigaciones, muchos han negado esa posibilidad, no nos dejaban ni siquiera buscar expedientes clínicos, ¿ya? Cuando eso es algo que un hospital, por ejemplo, que sabe que no va a tener mucho recurso personal capacitado y tiempo para hacer investigación, encima no puede pues negar investigar a otras instituciones y otro personal, quien además va a ser un beneficio para el hospital. El hospital va a poder conocer su realidad, va a poder conocer sus pacientes, va a poder conocer su perfil epidemiológico, muchos elementos de funcionamiento, etc. Entonces, es importante, por eso se los recalco con detalle, porque el hecho que no se entienda que el hospital es un centro de enseñanza-aprendizaje y es un escenario propicio de investigación, es lo que vuelve mediocres a nuestros hospitales, ¿ya? Hospital que no hace enseñanza, hospital que no hace investigación, es un hospital mediocre. Es más, estamos seguros de que el hospital se alimenta, se nutre de la enseñanza y se prestigia con la investigación, ¿ya? Entonces, muchos hospitales en los Estados Unidos, Canadá, Europa, inclusive tienen un importante porcentaje de captación de recursos institucionales para el hospital, no de la atención de pacientes, no de las prestaciones, sino de la investigación clínica que hacen. Hay muchos hospitales que tienen un fuerte porcentaje de su presupuesto proveniente de proyectos de investigación, que ganan concursos, que ganan financiamientos
para desarrollar investigaciones. Y como ese hospital se ha dado cuenta que esa es una forma de, además, generar ingresos y prestigio, pues esos hospitales lo promueven. Inclusive a la gente que hace investigación, hasta le dicen, sigan haciendo investigación, ustedes tranquilos. Obviamente no van a dejar de atender pacientes, pero si necesitan algo más, más laboratorio, más tiempo, algún espacio adicional del hospital, pidan, porque ustedes están trayendo recursos para el hospital y están dándole prestigio al hospital. Entonces, en nuestro medio a veces hasta las clínicas particulares más grandes que tenemos hoy en día todavía tienen una concepción muy limitada de estos dos elementos, ¿no? De la enseñanza-aprendizaje por un lado y de la investigación por el otro, ¿no? Entonces, mucho hoy en día dependemos de las capacidades y voluntades individuales. Hay médicos que sí hacen hoy en día investigación en el mismo hospital en el que están trabajando, que sí generan recursos, etc. ¿Ya? Pero la mayoría de nuestros médicos sí tiene metida la idea en la cabeza de lo siguiente, ¿no? A mí me han traído a atender pacientes. Yo atiendo pacientes y me voy a mi casa. O sea, son médicos que piensan que lo único que tienen que hacer es atender pacientes, manejar pacientes y listo. Cuando se les dice, pero enseñe, tenemos residentes, no, no me interesa. Pero investigue, hay posibilidad, no, no me interesa. Yo he venido a atender pacientes. O sea, fíjense ese concepto hasta limitado. Cuando ustedes tengan la posibilidad de acceder a la residencia, ya sea en Bolivia o en otros países vecinos, recién se van a dar cuenta que habían tenido que tener bases conceptuales de investigación. Y los que no agarraron esas bases y no aprendieron en el pregrado de investigación, pues tienen que aprenderlo cuando están en su primer año de residencia. Y les cuesta muchísimo y les duplica el esfuerzo, hay que darle horas adicionales a eso, etc. Y cuando les dicen que cada año hay que presentar un trabajo de investigación para promoverse de año y pasar de R1 a R2, de R2 a R3 y egresar, todo está relacionado con trabajos de investigación. Ahí otra vez se dan en cuenta recién de que deberían habernos preparado mejor en el pregrado, ¿no? Deberían habernos enseñado, o a veces cuando ustedes reconocen de que existe horas destinadas a la investigación en la facultad, pero que no las han aprovechado bien ustedes, recién se arrepienten también de ello. Y el último elemento que ven ahí es algo que a veces les choca a muchos, ¿no? Es el de empresa de servicios. Un hospital, cuando genera un área de trabajo muy efectiva, muy, muy competente, y además que es algo necesario para el medio, puede vender servicios. Si yo, por ejemplo, monto en el Hospital Viedma un área de atención coronaria, ¿no? Para pacientes con infarto, recanalizaciones, stent, intervención endovascular, etcétera, con especialistas y súper especialistas en ello, es lógico que ese servicio no solamente va a servir para los pacientes que atiendo como servicio público, también voy a poder atender pacientes referidos de otros hospitales, de otras clínicas particulares inclusive, de seguros de corto plazo, por ejemplo. El seguro universitario no tiene esta unidad coronaria, pero puede comprar servicios, ¿no? Entonces, ese hospital que tiene algo muy bien desarrollado puede capitalizarlo, puede utilizarlo como venta de servicios, favoreciendo una mayor captación de recursos para el hospital. Entonces, eso también es necesario entender.
En el Hospital Viedma hemos tenido muchos ejemplos históricos en los que más bien algunos médicos con poco criterio y poca visión de futuro decían: no es posible que quieran convertir el hospital público en una empresa. El hospital es de los pobres, el hospital es para la población. O sea, nadie está diciendo que no vamos a atender a los pobres y a la población. Lo único que estamos diciendo es que si tenemos algo que nos permite generar más ingreso, hay que aprovecharlo, hay que hacerlo. En su momento, el servicio de fisioterapia del Hospital Viedma, por ejemplo, ha sido uno de los mejores instalados en el departamento. Ahora ya tiene competencia, ahora el seguro universitario tiene un lindo servicio de fisioterapia muy bien equipado, con piscinas de hidroterapia y todo ello. Hace unos 10 años atrás solo el Viedma lo tenía. Y el Viedma no solamente tenía que hacer atención a sus propios pacientes generados por el hospital público, también podía atender pacientes de afuera y referidos de otros hospitales inclusive, ¿verdad? Y ganar recursos con eso. La idea es esa, de cuando hablamos de una empresa de servicios, es que ustedes entiendan que algún componente que logramos desarrollar muy bien en nuestra institución pueda vender servicios, ¿no? ¿Qué tal si nosotros, como lo ha hecho, por ejemplo, la Clínica Los Olivos, generamos un centro de trasplante de médula ósea en el Viedma, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, fíjense, ya también puedo competir con eso, también puedo ofertar ese nuevo servicio. Entonces, de esa forma, genero recursos para el hospital. Un otro ejemplo es que la maternidad Germán Urquidi ha generado un centro de atención oncológica de día, en donde los pacientes se someten a quimioterapias y van siendo vistos por personal de enfermería calificado, bien formado en esa área, y pueden tener una apertura de atención a pacientes referidos por otros hospitales públicos, seguridad social y hospitales privados. ¿Por qué? Porque esos otros hospitales no tienen esa capacidad instalada, ese recurso humano calificado que puede hacer esa atención. Entonces, espero me hayan entendido, digamos, los elementos de concepto de hospital. Y espero que las diapositivas estén avanzando, porque a veces ni me avisan ustedes. Sí, doctor, se está cambiando. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense cómo la OMS coincide. Dice, el hospital es una parte integrante de la organización médica social, tiene una función de proporcionar a la población atención médica completa, tanto curativa como preventiva. Pero también dice, fíjense, es un centro de preparación y adiestramiento de personal de salud. Y también dice, es un campo de investigación biosocial. Entonces, no estamos mintiendo, no estamos inventándonos cosas, estamos reforzando algo que consideramos que en el concepto de hospital no puede olvidarse. Ahora, cuando hablamos de un hospital de segundo nivel, nos referimos a los hospitales básicos de apoyo con atención ambulatoria también de mayor complejidad que el primer nivel de atención, porque se hace consulta externa en las 4 especialidades. Este nivel está compuesto por las especialidades de internación hospitalaria en pediatría, ginecobstetricia, cirugía general y medicina interna. Le hemos sumado el apoyo de anestesiología y además servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento, porque en un hospital no puedo tener un laboratorio básico. En un hospital tengo que tener un laboratorio clínico y de especialidades, ¿no? En donde pueda hacer bacteriología, parasitología, en donde pueda hacer micología, en donde pueda hacer biología molecular, qué sé yo. ¿Sí? El hospital no puede estar pues haciendo lo que hace un centro de salud en un laboratorio básico, ¿no?
Y en medicamentos el hospital no debe contar solo con medicamentos de primera línea, ¿no? El hospital debe contar con medicamentos de segunda, tercera y cuarta línea inclusive, ¿no? Medicamentos que, si bien en algunos casos son de uso restringido, el hospital tenga los mecanismos necesarios para poder darle accesibilidad a esos medicamentos a los pacientes que se atienden. Pero también es importante que en el criterio de un hospital de segundo nivel entendamos estos puntos, ¿no? Primero, la atención por especialistas. O sea, no nos pueden vender gato por liebre, no nos pueden decir, sí, tenemos especialistas de 8 a 2, y de 2 de la tarde hasta el día siguiente, ahí sí cubrimos el hospital con médicos generales. Eso ya, como quien dice, elimina el concepto de hospital. En un hospital tiene que haber atención por especialistas. Para eso está el hospital, para brindar atención especializada. Segundo, su tarea principal es la hospitalización, es decir, manejar pacientes en el ambiente hospitalario, pacientes que necesitan esa atención por especialistas, que necesitan de esa infraestructura mayor, de ese equipamiento mayor que tiene un hospital, porque para eso está el hospital, para atender casos complicados, para atender casos referidos. Y estos dos elementos deben estar asegurados 24 horas al día y 7 días a la semana. Si no tenemos estos tres elementos, no se puede hablar de un hospital. Y un cuarto es el hecho de que este hospital sea parte de un sistema de salud, ¿no? Que tenga una relación con centros primarios a través del sistema de referencia, resolución y retorno. O sea, un hospital no puede existir en forma autónoma, independiente, solito, ¿no? Un hospital necesita de una red de alimentación de pacientes. ¿Ya? Inclusive en el sector privado, ustedes van a ser testigos de ello también en algún momento, hay clínicas privadas que han organizado una red de atención primaria. Han contratado o han hecho convenios con médicos generales, con médicos familiares, que reciben un porcentaje por cada paciente que refieren al hospital. Entonces, eso sí es muy necesario. El hospital muy difícilmente va a vivir de los pacientes que llegan directamente y espontáneamente al hospital. La mayor fuente de alimentación de un hospital es una red periférica primaria, que ya conocemos nosotros, centros de salud, que son los que van a detectar casos que necesitan manejo hospitalario y los van a referir. Y en muchos casos en el área privada, en el campo privado, eso representa igual un porcentaje de ganancia. Entonces, un hospital no puede existir solito en forma independiente. No hay que hacerse a los héroes y decir, no, mi clínica va a salir sola, con nuestro prestigio, con nuestros nombres de médicos, nada más. No. Muy difícil que suceda así. Siempre necesitamos la alimentación. Por eso los consorcios médicos que construyen clínicas, hasta entre ellos se obligan, ¿no? Cuando firman la sociedad que están conformando, uno de los elementos clave del compromiso que adquieren esos socios es que ellos no pueden llevar pacientes a otra infraestructura, a otro hospital, que ellos no pueden generar otro servicio de competencia. No, para eso han invertido en su
clínica particular y por lo tanto tienen que alimentar esa clínica particular. Entonces ellos mismos hacen que los socios se vayan convirtiendo poco a poco en los alimentadores de pacientes. Pueden tener consulta particular, pero con la obligación de enviar pacientes a ese centro. ¿Ya? Ahora, hay muchas clínicas particulares que más bien han hecho convenios con médicos, ¿no? Doctor, si usted trae pacientes acá, va a haber costos especiales, reducidos para sus pacientes, pero tráigalos acá. ¿Ya? Y usted va a recibir su salario completo, ¿no? El cobro de sus beneficios o del costo de las prestaciones va a ser completo, ¿no? Es la clínica que va a rebajar los costos de operación, los costos de mantenimiento, los costos de funcionamiento, pero ambos ganan, ¿verdad? Tanto la clínica particular como los médicos que van a esa clínica. Por eso es que si van a alguna clínica particular, si ya han ido a alguna clínica con algún docente, se han debido dar cuenta de eso, ¿no? Que hay una relación muy, muy amistosa entre los dueños de la clínica y los médicos que van llevando pacientes. Y al médico que lleva más pacientes le dan un trato más preferencial, ¿no? Es decir, ese médico tiene el derecho de que si tiene un paciente de emergencia de última hora y así no haya previsto de avisar a la clínica de inmediato le habilita. En cambio, a un médico que no trae muchos pacientes, que trae de vez en cuando y requiere algo de urgencia, la misma clínica le va a decir, no, doctor, no podemos, estamos llenos. Entonces, la misma clínica le va a dar atención preferencial al médico que alimenta de pacientes a ese hospital. Así funcionan las cosas, chicos, o sea, eso no tiene que ser un secreto para ustedes. El hospital debe ser parte de un sistema de salud, estamos insistiendo en esto, debería tener una red de servicios conformados por niveles de complejidad, ¿no? El objetivo del hospital es proporcionar a la población asistencia en salud integral, completa, oportuna y de calidad, sobre todo a los pacientes referidos. Es decir, si yo soy parte de un sistema de salud, yo voy a dar atención privilegiada a los pacientes referidos. Voy a darles atención, no los voy a rechazar, ¿ya? Un problema que vemos todos los días, y ustedes lo van a ver también en internado, es que muchas veces ustedes llegan con paciente al hospital de tercer nivel, al complejo Viedma, por ejemplo, y están llegando con paciente complicado, con buen diagnóstico, con todo, pero llegan y les rechazan. No hay campo, no lo vamos a ver, llévese al otro lado. Eso es bien frustrante, ¿verdad? Y no solo para ustedes, también para el paciente y peor para los familiares, ¿no? Es decir, estaban con la esperanza de estar llegando a un hospital que iba a resolver mejor su problema y resulta que los botan y los rechazan. Entonces, ahí se corta la idea de sistema, pues ahí ya no hay un sistema integrado como vimos la anterior semana conmigo, ¿no? Entonces, eso hay que entender, ¿no? Además, recordar que el hospital es un centro de capacitación y formación de personal médico y de apoyo a la investigación científica, y esto también lo puede hacer en beneficio de los médicos de la red de servicios, ¿no? Muchas veces se necesita actualización y capacitación de los médicos generales, y quienes pueden hacerlo muy bien son los médicos especialistas. Es decir, lo que queremos con ustedes es que, vamos a hablar de referencia de politraumatizados. Entonces, ahí un cirujano general, el mismo médico internista, fácilmente van a capacitar a los médicos generales en cómo hacer el manejo inicial del politraumatizado, cómo hacer el transporte del politraumatizado, etc., ¿no? El pediatra ayudará también en decir, el politraumatizado
el niño politraumatizado, cómo hacer el manejo. Entonces, hasta eso el hospital contribuye a la red de servicios, dándoles capacitación, ayudándoles con el mejoramiento de habilidades, de competencias. El hospital debe ofertar servicios para los problemas de pacientes referidos y de esta forma garantiza la continuidad de la atención. Acuérdense de ese concepto. La atención continua es desde que nos responsabilizamos del paciente, desde que empieza su enfermedad, desde que tiene contacto con el sistema de salud, hasta que se cura y se reincorpora a la sociedad. Eso lo puede hacer el centro de salud con patología prevalente, pero con casos complicados va a necesitar que el hospital le ayude a asegurar esa continuidad. No sé, mi paciente tiene apendicitis aguda, la hemos detectado en el centro de salud, pero necesita un hospital. Y cuando le hemos llevado al hospital, le han resuelto, le han operado, y una vez que ha salido de alta de esa cirugía, nos los han retornado al centro de salud. Entonces, la oferta de servicios de un hospital tiene que ser complementaria a los otros niveles de atención. No puede competir el hospital con nosotros, no. Debe complementar, no competir. No hacer lo mismo que hace un centro de salud, hacer lo que hace un hospital. Entonces, y debe contar también con un equipo técnico de alta capacidad resolutiva. Yo he vivido en mi experiencia cuando estoy trabajando en el Ministerio de Salud, hace años atrás, situaciones muy lamentables, ¿no? Es decir, he conocido hospitales en donde habían cirujanos que no querían operar o que no sabían operar y tenían miedo a operar, pero estaban ganando el ítem de cirujano, que además es categorizado y es doble sueldo. Si no solo ganan los 8,000 que gana un médico general, ellos ganan 16,000 por la especialidad, les dan 100% de bonificación. Y encima que ese cirujano no quiera operar porque tiene miedo a operar. Es como tener un ginecólogo que no quiera hacer cesáreas, ¿no? Que tenga miedo a hacer cesáreas y hasta refiera a otros hospitales para que se opere en otros hospitales. O sea, ¿de qué me sirve personal incompetente? En un hospital más bien tengo que tener personal muy capacitado y de alta capacidad resolutiva. O sea, raros casos deberían ser que ese médico diga, no, esto necesita un tercer nivel, porque lo hemos tratado de manejar, como dice la evidencia médica, la medicina basada en evidencia, pero no ha funcionado, y en el hospital de segundo nivel no tenemos las condiciones para poder manejar este caso. Tal vez va a necesitar terapia intensiva, necesita estar en un tercer nivel, ¿verdad? Entonces, esos son elementos que hay que tomarlos en cuenta. Ahora, todo hospital requiere de una infraestructura funcional planificada. Ya deberíamos de olvidarnos de que allá hay una clínica, antes era un hostal, pero ahora es clínica, lo han adaptado. Allá hay una clínica también y antes era pues un cine y ahora lo han adaptado, ¿no? O sea, antes era un edificio de departamentos, ahora es una clínica. O sea, no. Hoy en día la estructura física ya es planificada, ya es pensada, ya es prevista como hospital. La ingeniería sanitaria ha avanzado tanto en la actualidad que hay ingenieros especializados en la construcción de hospitales, porque no es la infraestructura ordinaria de cualquier infraestructura habitacional, por ejemplo, ¿no? O sea, la parte de pensar las conexiones, la necesidad de tener oxígeno central, aspiración central,
las conexiones eléctricas, las conexiones de las unidades, el hecho de tener aislamiento de rayos X, de tomografía, de resonancia, etcétera, hacen pues que muchos de nuestros hospitales tengan que ser planificados por ingenieros especializados en infraestructura hospitalaria. Estos mismos nos ayudan a identificar el equipamiento necesario, ¿ya? Y toda la distribución de la estructura física, ¿ya? Pero no es solo eso, fíjense, además necesita una dirección y administración eficiente y eficaz. Porque si hay un mal director y un mal administrador, ese hospital se va a ir a pique. Entonces necesita un buen director, necesita un buen administrador y reiteramos, fíjense, necesita recursos humanos calificados, no cualquiera, no incompetentes, no miedosos, ¿no? Y un sistema de información clínico, epidemiológico y administrativo que le sirva a la dirección para tomar buenas decisiones. Ahí tienen la oferta de un hospital de referencia, un hospital de distrito, un hospital provincial, un hospital municipal, si quieren también, ¿ya? Entonces ahí dice cirugía general, cirugía de urgencia, cirugía obstétrica, ginecología, pediatría, terapia intermedia, medicina interna, servicios técnicos como laboratorio químico, imagenología, ¿ya? No es solo radiografía, ecografía, puede ser tomografía también, y odontología especializada. Fíjense. En nuestro medio todavía nos falta consolidar este concepto de odontología especializada porque los odontólogos de hospitales siguen haciendo lo mismo que los odontólogos de centros de salud. En los centros de salud hacen obturaciones, extracciones, en el hospital también. Hacen florizaciones en el hospital también. Entonces, la idea de que necesitamos cirugía maxilofacial, endodoncia, ortodoncia, odontopediatría, etcétera, todavía no está muy bien asimilada por el ministerio y solo piensan que es poner un ítem de odontólogo y punto, y un sillón, ¿verdad? O sea, no se ponen a pensar en la necesidad de contar con una atención de mayor especialización. Y, ojo, es un paquete complementario de actividades. Quiere decir, yo complemento, yo no compito, yo no repito lo que hacen otros. Complemento, doy lo que mi hospital tiene que dar para mejorar la atención. Por eso es que la oferta de un hospital, fíjense, va, la consulta externa hay, sí, en las especialidades. La hospitalización hay, sí, en las 4 especialidades. Actividad quirúrgica, sí, hemos dicho cirugía general, cirugía de urgencia, cirugía obstétrica, etc. Y la atención complementaria al primer nivel de atención, laboratorio clínico, serológico y especializado, medicamentos de segunda, tercera generación, imagenología, no solo rayos X, ecografía, también ahí hay que agregar TAC, y resonancia magnética. Todavía se habla de referencia a un tercer nivel cuando estamos en un segundo nivel de atención y otra vez insistimos con formación de recursos humanos e investigación. Cuando del área administrativa ha aparecido este autor Mintzberg y un autor muy famoso en el área empresarial, porque este autor les ha resumido prácticamente a los empresarios, dueños de industrias, dueños de empresas, les ha dicho, a ver, ustedes tienen que entender algo básico. Ustedes, para que su empresa, su industria tenga éxito, tienen que tener esta imagen de este análisis, modelo analítico de una estructura industrial o empresarial. Él decía,
Obviamente toda empresa tiene una cabeza o apex, ¿sí? La cabeza es el dueño de la empresa, el directorio, qué sé yo, pero está ahí arriba, toma decisiones. Toda empresa tiene los servicios operativos, los servicios de la gente que produce el producto de la empresa, ¿ya? Si estamos hablando, por ejemplo, de la Coca-Cola, aquí están el gerente general de la empresa, ¿ya? Pero aquí están los que elaboran la Coca-Cola y los otros sabores, la embotellan, la saborizan, tienen la fórmula, todos ellos participan, ¿no? Si estamos hablando de la fábrica Manaco, por ejemplo, aquí está el gerente de la Manaco y aquí abajo están todos los operarios que trabajan con el cuero, que trabajan con el pintado, cosido, remachado, que es pegado de los zapatos, o la utilización de las hormas, o sea, todo lo que hacen los obreros del zapato están ahí abajo, ¿ya? En un hospital, aquí está el director del hospital, el administrador del hospital, y aquí están todos los médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares que atienden pacientes, los que hacen el negocio principal de la institución. Misber les decía, este director difícil que maneje solito a todos los trabajadores de la base operativa. Por eso necesita una línea media. Necesita gente que le ayude a esta cabeza a administrar a esta parte operativa, ¿no? Y aquí están los jefes de área, capataces, jefes de servicio, etcétera, que hacen una administración intermedia entre la cabeza y la parte operativa. Está bien entendido hasta ahí, ¿verdad? Porque es como que el director de un hospital acá necesita de la jefa de enfermeras, jefe médico, jefe de quirófano, jefe de medicina, jefe de emergencias, etcétera, para poder administrar la parte operativa. Estas jefaturas le dan la ayuda para que esta cabeza pueda conocer todo lo que se está haciendo y estos puedan supervisar que se esté haciendo todo bien. Ahora, Misber les decía, ¿qué puede ser de su industria si no tienen insumos y logística? A ver, ¿qué sería de la Coca-Cola sin coca? ¿Qué sería de la Coca-Cola sin agua? ¿Dónde van a poner el preparado de la Coca-Cola? ¿Ah? ¿Qué sería de la Coca-Cola sin botellas? Ya sean de plástico, de vidrio, qué sé yo. No van a vender Coca-Cola en bolsita nylon, ¿verdad? O no te van a vender por cañería directamente a tu casa, ¿no? Entonces, tienen que garantizar su sistema logístico y de insumos. En el hospital es lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con un hospital sin medicamentos, sin insumos, sin instrumental, sin equipos, sin alimentación, sin nutrición, sin limpieza? No funciona. Ese hospital fracasa. Y Misber les decía, ¿qué pasa si no tienen una estructura técnica? La estructura que vela por la calidad y la estructura que vela por la creatividad en la empresa, ¿no? Por ejemplo, la Coca-Cola no solo vende Coca-Cola, ¿no? ¿Qué más vende? Ah, vende Fanta, vende Sprite. ¿Qué más vende? Ah, vende agua. ¿Qué más vende ahora? Ah, pues vende hasta jugos de frutas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta estructura técnica les ha dicho en su momento a los gerentes, les ha dicho, ojo que la población también no solo vive de la Coca-Cola, si bien la mayor producción es Coca-Cola, también tenemos grupos poblacionales que son adeptos al sabor de naranja, al sabor del Sprite, que hay mucha gente que hoy en día hace dieta y quiere agua, y si el agua viene con el sello de Coca-Cola,
esa gente que tenemos, nuestros clientes, confían más en nuestro producto, así que vamos a vender también agua. Esta estructura técnica en la Manaco le dice al gerente, le dice a la empresa, ¿saben qué? Han vuelto a estar de moda los tacos. Hemos hecho una encuesta de mercado y la gente prefiere tenis, la gente prefiere zapatos planos. Está volviendo de moda los tacos de punta de aguja. Ahora están de moda las botas, esas que se ponen las chicocas con terraplenes de 30 centímetros. Esa estructura técnica le dice, estamos haciendo estudios de mercado y además nos preocupamos porque lo que estamos vendiendo sea de calidad, porque tenemos que cuidar nuestra calidad. Entonces, fíjense, Mintzberg ha ayudado mucho a las empresas y también a los hospitales, ¿no? Ahí está la dirección del hospital en el Apex, los servicios clínico-quirúrgicos, todo lo que ofertamos a los pacientes en la base, la línea media, jefe de personal, jefe médico, jefe de enfermeras, responsables de unidad, información, archivos ahí, soporte y logística, mantenimiento, farmacia, insumos, equipamiento, y tecnoestructura, el gestor de calidad, los comités técnicos hospitalarios, la formación e investigación, formación de recursos humanos e investigación, fíjense, y la epidemiología clínica, ¿no? Entonces, así, si el director de un hospital entendería esto, o sea, cometería menos errores, ¿no? Cualquier institución puede ser vista así. ¿Ya? Si nosotros queremos ver a nuestra facultad, es igualito, ¿no? Aquí está el decano, consejo facultativo, dirección académica, aquí están las jefaturas y direcciones facultativas, aquí está todo lo que hacemos de enseñanza, ¿no? Los docentes, estudiantes, los docentes administrativos, las unidades. ¿Qué pasaría si no tuviésemos infraestructura, logística, insumos, equipamiento para la educación? ¿Verdad? Si no tuviésemos ni un laptop, ni una proyectora de slides, nada, o sea, data display y todo esto, no funcionaría mucho. ¿Y qué pasa cuando no tengamos una estructura técnica, la Oficina de Educación Médica y Planificación, en donde tenemos que ver todo lo que es calidad, acreditación, evaluación de los procesos formativos, investigación, ¿sí? Pues todo esto también se aplica a cualquier estructura institucional, empresa, institución. Ahora, hay algo que llamamos procesos hospitalarios en la actualidad, pero si ustedes se fijan en este esquema y yo les muestro este modelo de Mintzberg, este muñequito que parece, un robotcito que parece, si este robotcito ustedes lo hacen volcarse, lo hacen caer del lado izquierdo, le empujamos y se cae el robotcito así, vamos a llegar a esto, fíjense. ¿Verdad? ¿Por qué les digo al robotcito caído? Porque fíjense, hay procesos hospitalarios clave. ¿Y qué se considera proceso clave? Se considera proceso clave a todo lo relacionado con la atención de pacientes, desde el ingreso, el movimiento del paciente en el hospital, la gestión de diagnóstico y tratamiento, hasta su alta. Todo esto va al cliente, al paciente. Eso es lo clave, decimos, ¿ya? Pero hay procesos de soporte, los que proveen recursos. Ahí está el brazo del sistema logístico de Mintzberg, que se ha caído de ese costadito, porque si no hay base, procesos de soporte, no funcionan estas cosas. Y fíjense el brazo
Derecho de Mintzberg, procesos estratégicos que proveen guías. Ahora lo vamos a entender mejor, fíjense. En esta diapositiva, todo lo que es clave está aquí al medio, fíjense. Ha aparecido una enfermedad o problema de salud, ha tenido que ser admitido en el hospital, al servicio de emergencias probablemente, o a consulta externa llegado, etc. Ahí se hace toda una serie de procesos de diagnóstico para ver si este paciente va a necesitar o no hospitalizarse o se va a atender en su casa. Si entra a hospitalizarse, fíjense, ingresa al hospital y ahí debe recibir tratamiento hasta que se vaya de alta o se resuelva su caso. Entonces, ya en estos procesos, fíjense, se necesitan exploraciones complementarias en la parte de emergencias, por ejemplo. Ya cuando son hospitalizados se necesita material fungible de almacén y medicamentos de la farmacia para su tratamiento. Pero además, fíjense, procesos de soporte en color verde, limpieza, cocina, mantenimiento, lavandería, presupuesto, esterilización personal, sistemas informáticos, compras de materiales hospitalarios, gestión documental o sistema de información, contabilidad. Y fíjense en rojo, procesos estratégicos, investigación, protocolización, comisiones técnicas hospitalarias, gestión de casos, control de gestión, voz de los clientes, voz de los empleados, benchmarking, marketing y relaciones públicas. Todo lo que está en rojo es proceso estratégico. ¿Quién lo debe ver? El director con su equipo de gestión. ¿Ya? Es como el apex de la institución y la estructura técnica. ¿Ya? La estructura técnica hace todo esto. ¿Quién debe ver los procesos de soporte? El administrador del hospital, con su equipo y en coordinación con el director del hospital. ¿Y quiénes hacen todo esto del medio? Pues ahí está pues todo el personal de salud, médicos, enfermeras, bioquímicos, nutricionistas, fisioterapeutas, técnicos, etc. Entonces, necesitamos tener una visión de esta forma. Porque cuando yo veo esto, fíjense otro ejemplo acá, de un hospital de atención de pacientes renal, exclusivamente renal, por eso aquí van a ver que la cuestión acá habla de pruebas, análisis, diagnóstico por imagen, hemodiálisis, ¿no? Aquí se habla de atención al paciente, parqueo, transporte, información, comunicación, programación para sus consultas o paciente que llega de emergencia. Se define si es hospitalizado o es hospitalización ambulatoria, se le dan todos los exámenes, etcétera, hasta su alta, listo. Pero esos son los procesos clave. Pero fíjense abajo, procesos de soporte, presupuesto, contabilidad, compras, almacén, tesorería, facturación, mantenimiento, seguridad, servicios de bar y restauración, cocina, lavandería, limpieza, residuos, jardinería, asistencia espiritual, farmacia, historias clínicas, banco de sangre, sistema de información, gestión de esterilización, procesos, salud laboral, personal, formación, gestión de biblioteca. O sea, todo esto es considerado de soporte. Y fíjense lo estratégico acá en verde. Control de gestión, desarrollo estratégico, gestión, contrato, programa, contrato a terceros, voz del cliente, voz de la atención primaria, voz de los profesionales, benchmarking, comunicación interna, comunicación externa, normalización y protocolos y planificación, docencia interna e investigación. Todo eso es lo estratégico. Cuando nosotros estamos rotando en un hospital, estamos en alguna parte de acá. ¿Ya?
Nos tocó emergencias, nos tocó hospitalización, nos tocó imagenología, algún servicio, nada más. Lo mismo pasa con los médicos. El médico asistencial está en alguna parte de esta parte media, en algún lugar de esta parte media. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando lo nombran director a alguno de ellos? Recién se da cuenta que había habido pues todo esto de arriba, procesos estratégicos, y recién se da cuenta que había necesitado muchos procesos de soporte. Primera vez que ha visto el hospital completo, porque antes solo veía a su paciente hospitalizado, a su paciente de consulta, a su paciente de imagenología, punto. No veía nada más. Entonces, tiene mucho que ver esto de que veamos a un hospital como un conjunto de procesos o procedimientos, porque ahí nace también otra escuela gerencial, que es la gestión de procesos. La gestión de procesos en la que si yo tengo esta visión, digo, a ver, ¿qué está fallando? Algo está fallando aquí en las análisis y extracciones de muestra. Dice que ahí están tardando, muchos se han perdido, no sé qué. Otros me dirán, el diagnóstico por imagen está muy lleno, muy congestionado. Otros dirán, anatomía patológica no nos está respondiendo, nos responde cuando le da la gana. La gente que hace gestión de mejora y gestión de procesos, dice, a ver, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo está funcionando actualmente? ¿Qué está fallando? ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Cómo podemos solucionar esto? Y, a ver, probaremos esta alternativa, probaremos esta otra. ¿Ha funcionado? Sí, listo. Así que quede, ya está mejor. Ya no es un problema. Ahora, ¿dónde nos están llamando? Dice que hay problemas en gestión de residuos. Vamos a gestión de residuos. A ver, ¿cómo está organizado? ¿Cómo está funcionando hoy? ¿Qué problemas detectan? ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Qué soluciones plantean? A ver, probaremos solución A, probaremos solución B, probaremos solución C. ¿Cuál ha funcionado? La C, muy bien. A ver, un tiempito que funcionen con esa solución C. Volvemos a evaluar. ¿Todo bien, listo. Ya no hay problema de residuos. Es así como se trabaja gestión de calidad hoy en día. Se resuelven problemas, problema por problema. ¿Ya? Nada más. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas que el director de un hospital no entiende porque no tenía esa visión completa del hospital. En cambio, ahora necesitamos de muchas cosas. Fíjense en esta diapositiva, dice elementos de gestión hospitalaria. El hospital moderno, ¿qué requiere? Planificación estratégica. Si un hospital no tiene un plan estratégico, no sirve. ¿Qué requiere? De gestión financiera, un presupuesto adecuado, un manejo presupuestario adecuado. ¿Qué requiere además? Gestión de recursos humanos para tener la satisfacción del personal que trabaja. ¿Qué más hace el director? Gestión de recursos. Gestiona la infraestructura, gestiona el equipamiento, la tecnología, los insumos y los medicamentos. ¿Qué más hace el director? Gestión clínica, evalúa los procesos de atención. ¿Qué más se hace en hospital? Gestión de calidad. ¿Qué más se hace? Evaluación de la gestión y gestión diaria del hospital. Ese es el hospital moderno. O sea, ser director de hospital implica conocer todos esos elementos. No es solamente ser el médico más antiguo, más viejito. Hay que conocer todos estos elementos para poder dirigir bien un hospital. Ahora, algo que se ha producido muy bien en el Ministerio de Salud ya hace unos años es
esta sugerencia que se hace de hospital de segundo nivel. Dice, es un establecimiento de segundo nivel, es aquel que resuelve los problemas de salud de la población de su ámbito jurisdiccional mediante una atención integral, pero además con adecuación intercultural, ambulatoria, hospitalaria, en 4 especialidades básicas, ¿no? Medicina interna, ginecología obstetricia, cirugía general, anestesiología, pediatría y odontología especializada. Hemos agregado, ¿no? Con acciones de promoción también, prevención, daños, recuperación y rehabilitación. Hay prerequisitos para tener un hospital. Primero, que haya una buena utilización de los servicios de primer nivel, con coberturas por encima del 90% en las metas esperadas, que todas las comunidades tengan acceso a un primer nivel, primero, un centro de salud, que se cumpla el financiamiento en el 100% de las necesidades de infraestructura y equipamiento del primer nivel, que se garantice el recurso humano en el primer nivel y que haya un sistema de referencias, resolución y retorno. Pero después hay otros criterios, ¿no? Tener una red de servicios, tener todo el soporte financiero para el funcionamiento, mantenimiento, equipamiento del hospital, el recurso humano necesario, 50.000 habitantes por lo menos, como mínimo, el tamaño del hospital se planifica de acuerdo a la sugerencia de la OPS de una cama por cada 1.000 habitantes, de acuerdo a población, crecimiento poblacional y tasa de migración, un lugar de fácil acceso y con muy poco daño al medio ambiente, ¿no? Entonces, 50.000 habitantes, una situación geográfica accesible, ser el nivel de referencia de una red de servicios, y también se puede optar por la regionalización y los múltiples prestadores, ¿no? España ha trabajado en eso, principalmente la Cataluña ha trabajado la identificación primero de un mapeo sanitario. Ellos han dividido por regiones primero y en cada región han ido identificando servicios públicos, privados, de la iglesia, de la universidad, etcétera, existentes. Luego han dicho cuál es el mejor en ese lugar. Aquí hay uno de la iglesia que es muy bueno, ese se queda en la red. En el otro, es uno de la universidad muy bueno, a ese se queda en la red. Allá, ese es un privado. Está bien, vamos a hablar con ese privado para que preste servicios de atención. Allá, es uno de la seguridad social, pero es el más mentadito. Hablaremos ahí con la seguridad social. Y entonces los de Cataluña hicieron todo un diagnóstico de qué servicios son los más eficaces y eficientes, y con ellos conformaron su red. Con ellos firmaron convenio, a ellos les pagaban por atención de pacientes. Entonces, eso es algo que también se puede hacer. Pero el ministerio lo hizo bien en su momento cuando dijo un hospital provincial, municipal de segundo nivel, un hospital básico, debería tener solamente 6 departamentos para funcionar. El de gestión administrativa y financiera para el administrador. El de gestión de calidad, enseñanza, investigación y auditoría para el gestor de calidad, si ustedes quieren. Y luego 4 departamentos bien definidos. Uno de atención ambulatoria, otro de atención hospitalaria, otro de servicio de apoyo diagnóstico y otro de servicios de apoyo al tratamiento. 6 jefes, fíjense, y el director. O el director y sus 6 jefes. Entonces, ahí están. También en Bolivia estaban de acuerdo en que al medio las atribuciones esenciales era toda la prestación de servicios al paciente, todo lo de insumos y soporte abajo, y todo lo estratégico arriba. Entonces,
No estamos hablando de más. Ahí está una dirección del hospital que debe dirigir y liderar, que elabora, implementa y monitorea el plan estratégico institucional y monitorea los POAs anuales, el POA, presupuesto, el manual de organización y funciones, manual de procesos y procedimientos, manual de cargos, reglamentos internos, protocolos, todo eso tiene que tener un hospital, programa de gestión estratégica e intersectorialidad, programa de gestión de información y vigilancia epidemiológica, programa de monitoreo y supervisión de sus departamentos, la elaboración e implementación y monitoreo. Tiene que haber un gestor de calidad que además promueva enseñanza, investigación y auditoría médica, cumpliendo la ley 3131, que ya la conocemos con ustedes, ¿no? Promoviendo, dice, gestión, mejora continua y control de calidad, seguridad y prevención de riesgos de radiación e incendios, seguridad y control de calidad del laboratorio, prevención y control de las infecciones hospitalarias, de la bioseguridad y manejo de residuos, educación en salud a los usuarios, actualización y capacitación continua al personal, docencia de pregrado, docencia de posgrado, investigación, auditorías. El administrador, que debe ayudar con el POA, presupuesto, organización administrativa, organización de personal, administrar bienes y servicios, gestión del mantenimiento, equipamiento, infraestructura, evaluación del desempeño, aseguramiento y mercadeo social. Gestión de conocimientos, un jefe de enseñanza para la parte de docencia, de pregrado, capacitación y supervisión, y otro para la investigación, ya sea clínica, laboratorial, epidemiológica, social, satisfacción de usuarios, de espera, etcétera, encuestas de satisfacción que se pueden plantear. Gestión de calidad, gestión de referencia y retorno son dos elementos clave. Calidad ya lo vamos a ver más adelante. Y departamentos, fíjense, el departamento de atención ambulatoria, en donde están todos los servicios ambulatorios, toda la atención especializada en el hospital, incluyendo odontología, información a la comunidad, supervisión, emergencias y urgencias entra en atención ambulatoria, hospitalización para ver admisión, atención, internación, referencia y retorno, departamento de apoyo diagnóstico con imagenología y laboratorio, y el de apoyo al tratamiento, anestesiología y terapia del dolor, manejo de quirófano y esterilización y farmacia. La parte asistencial, todos los médicos que atiendan a los pacientes 24 horas al día, todo el año, ¿sí? Tomar en cuenta la población de su influencia, la programación y los requerimientos de recursos humanos, insumos médicos, etcétera, etcétera. Entonces, funciones hospitalarias, aplicar medidas de bioseguridad para que todos estén con atención segura, que sean servicios hospitalarios seguros, someterse a acreditación de hospitales para garantizar calidad, desarrollar actividades de control y mejoramiento de la calidad, aplicar y evaluar protocolos del Ministerio sobre normas de procedimiento y diagnóstico en distintas especialidades, incorporar un sistema de información gerencial, brindar información al SNIS de acuerdo a normas establecidas y participar en los análisis de situación de salud que el CEDES convoque, cumplir normas de notificación inmediata, sistemas de defensa civil para emergencias o desastres, hay que ser parte y poner en funcionamiento y crear condiciones de sustentabilidad al funcionamiento de los comités de asesoramiento técnico. Ahí tienen un ejemplo de comités técnicos hospitalarios mínimos. Todo hospital debería tener un comité de infecciones, comité de farmacia y terapéutica, comité de medios de diagnóstico y terapéuticos, de investigación, docencia y formación continua y de auditoría médica, por lo menos uno. Ya puede haber el comité de tumores, comité de mortalidad, muchos más todavía. El kit de la cuestión es que estos comités son conformados
por el personal mismo de la institución. No pueden ser parte personal externo a la institución, ¿ya? Y la recomendación que siempre les hacemos es que este trabajo en comisión sea en horarios de trabajo normal, que no le digan a nadie que tiene que quedarse después de haber cumplido sus horas de trabajo y que tenga que hacer gratis y que tenga que volver de su casa. No, en sus mismos horarios de trabajo uno los va liberando de la consulta para que hagan auditoría, liberando de la consulta para que hagan investigación de infecciones hospitalarias. O sea, se debe jugar con el tiempo de esa forma. Docencia e investigación, hemos dicho que tiene que ser entendido como una obligación del establecimiento para que se ejecuten programas y eso repercuta en procesos de formación, capacitar al personal de la red de salud y aplicar y normar y desarrollar investigación de mortalidad, infecciones nosocomiales, etc. Los mexicanos, fíjense, más sistematizadores dicen, aquí están los 8 lineamientos de una política hospitalaria. ¿No? Y creo que con esto terminamos la clase. Primero dice, el hospital es un componente de redes integradas de servicios de salud que apoyan la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Lo dijimos, ser parte de un sistema, de una red y complementar esa red con capacidad resolutiva. 2. Privilegiar y realizar actividades y procedimientos más de modo ambulatorio, evitando hospitalizaciones innecesarias. No dice no hospitalizar, ¿no? Dice hospitalizar lo que corresponda, pero evitar hospitalizaciones innecesarias y más bien hacer atenciones ambulatorias en esos casos. Deben ser instituciones seguras para sus usuarios, para sus pacientes y amigables con el medio ambiente. Hospital seguro, lo vamos a ver al final de nuestras clases en este semestre, que se preocupan de la salud, del bienestar y el desarrollo de competencias de su personal, ya que ellos son su principal recurso. Hay que mejorar siempre las competencias del personal, capacitación continua. Utilizar solo tecnología costo efectiva y basada en la medicina, basada en evidencia. Y además evidencia científica para modificar y perfeccionar prácticas. Hay que usar tecnología costo efectiva, cosas que logren efectos con poco costo, pero basados en evidencia científica. Son instituciones eficientes en el uso de recursos y contención de costos. Es decir, en el hospital no nos gastamos todo en un paciente. Usamos lo que haya que utilizarse, usamos lo necesario, usamos lo que el paciente necesite y lo que esté en el protocolo establecido para su manejo. No usamos ni de más ni de menos, ¿ya? 7. Incorporan la evaluación y la rendición de cuentas como parte de un ciclo de mejora continua. Y fíjense, son organizaciones que hacen sus actividades teniendo como eje a las personas, atención centrada en el paciente, si ustedes quieren. Ese es un hospital hoy en día también. Te vas a quemar, a ver. Bien, antes de que se desesperen, ya estamos terminando, así que por favor sus micrófonos manténganlos bien. Ya está, buen día. Entonces, si hay alguna consulta, este es el hospital concebido actualmente, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna consulta, me pueden consultar en este momento. Si no hay consulta, le voy a agradecer al que está con su
Micrófono abierto. Sebastián Peralta. Bueno, yo le voy a tener que silenciar. Listo. Sebastián Peralta estaba con su micrófono abierto. Bien, si no hay consultas, pues ya tienen la presentación en el Classroom, también está en el WhatsApp. En la siguiente semana nos veríamos con todos, con todo el grupo en el auditorio del 5º piso, auditorio azul, para la toma del primer examen parcial. ¿Ya? Entonces, yo me voy a quedar solamente con los que son estudiantes de mi grupo práctico, si es que hay alguno en los 33 presentes. Pero el resto ya pueden desconectarse, nos vemos directamente en el examen el siguiente sábado. Tengan un buen fin de semana, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Listo, nos vemos.